¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos, muy buenas tardes. Les habla Ricardo Aparicio. Hoy es lunes, es 16 de marzo. Es el programa 24 de OAFI y es un programa evidentemente muy especial por todas las condiciones, todas las noticias acerca del COVID-19, del coronavirus, que les tenemos evidentemente seguro que están al corriente. Este es un programa de OAFI, este es un programa de la única Fundación Internacional de Pacientes de Artrosis, cuyo fundador y CEO es el doctor Josep Vergés, que como cada semana nos acompaña. Doctor Vergés, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ricardo. Nos acompaña a una distancia un poquito más alejada, sí, porque ya ven, habitualmente este programa está en el estudio, sí, siempre hay afluencia, pero hoy nosotros queremos seguir las recomendaciones que evidentemente dan las autoridades. Quédense en casa. Si pueden, quédense en casa. Pero nosotros, y mantengamos la distancia, pero nosotros hemos de estar aquí porque los medios de comunicación hemos de informar. Hemos de estar a las duras y a las maduras. Y sobre todo porque queremos dar una información veraz. No hay nada peor que el miedo. No hay nada peor que la desinformación, que lleva al pánico, en un escenario difícil a veces de entender de cómo están las cosas pasando a la velocidad que están pasando. Yo creo que nadie de los que estamos ahora, ni aquí ni oyéndonos en cualquier lugar del mundo, saludo a los amigos que nos sintonizan ahora mismo desde Facebook Live, recordarán en algún pasaje de su vida, incluso la vida de sus padres, una situación como la que estamos viviendo. España en estado de alarma. La gente confinada en casa. Las escuelas cerradas. Los estadios cerrados. Sin poder salir a pasear por la calle. Solamente salir para casos de extrema necesidad. OAFI no podía ser ajena a lo que está sucediendo. Porque además entendemos que las personas con artrosis son personas que han de estar muy bien informadas acerca de lo que es el coronavirus, que afecta a las personas básicamente de edad, sí, pero también con patologías añadidas, con comorbilidades. Y esa es una de las problemáticas que tiene la artrosis y que hace que el doctor Vergés muchas veces y públicamente haya dicho que la artrosis es una enfermedad grave por esas comorbilidades. Permita simplemente que nos situemos y vamos a leer lo que dice la Organización Mundial de la Salud. No vamos a inventarnos nada, lo que dice la OMS. ¿Qué es un coronavirus? ¿Qué es un coronavirus? Según la OMS, los coronavirus son una extensa familia de virus, que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado normal, el común, hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, conocerán ustedes como el MERS, o aquel famoso síndrome respiratorio agudo severo, el SARS. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. ¿Qué es la COVID-19? Según, insisto, la OMS, la COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, el pasado mes de diciembre de 2019. Y cerramos esta información básica, elemental, breve, pero introductoria de cuáles son los síntomas de la COVID-19, que es el nombre que se le ha dado a este coronavirus. Los síntomas más comunes, dice la OMS, de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes también pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, es decir, que tengan agulla en la nariz, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero atención, no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran en absoluto mal, se encuentran bien. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, 8 de cada 10, se recupera
de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultades para respirar, que es otra de las causas importantes de esta patología. Las personas mayores y las que padecen comorbilidades, es decir, afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Estamos en contexto, estamos situados hoy en esta edición de OAFI Radio. La COVID-19 es nuestra gran protagonista. Doctor Vergés, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. ¿Por qué OAFI ha decidido dedicar su tiempo de radio en exclusiva al coronavirus famoso? Bueno, porque OAFI es una fundación sin ánimo de lucro, como sabéis, Sí. que para nosotros lo más importante son los pacientes. Y concretamente, pues como sabéis, pues nuestros pacientes son los pacientes que tienen artrosis. De hecho, nuestras pacientes, porque son más mujeres que hombres. Sí. Entonces, como comentabas muy bien, la artrosis es una enfermedad grave de per se, por lo tanto, y más grave en el sentido cuando se tienen comorbilidades, ¿no? Por lo tanto, entendemos que es una población vulnerable, especialmente la gente mayor, ¿no? Y en este contexto, pues como no puede ser de otra forma, nosotros pues vamos a estar con los pacientes, vamos a ayudar a los pacientes a dar la máxima información posible, vamos a estar al lado de las autoridades sanitarias, para ayudar, para tranquilizar, para dar la máxima información posible y para superar esta crisis. Aunque usted siempre dice que hay que moverse, y todos decimos que hay que moverse en este caso, quédese en casa. Ahora no, nos toca quedarnos en casa. Quédense en casa. Y es lo más razonable y sobre todo para evitar que la infección vaya más y sobre todo para no colapsar el sistema sanitario. Efectivamente. Mantengamos las distancias, cuidado con el transporte público, que hemos visto que esta mañana en Madrid, sobre todo en la hora punta, el ministro hasta ha dudado de que las imágenes fueran ciertas, que no fueran de otro día, por la situación. Yo he venido a la emisora el tiempo justo para no estar demasiado tiempo, en un autobús. He venido solo. No, yo creo que en general... He venido solo, es decir, la gente, además está lloviendo también. Este fin de semana yo creo que la gente en estos momentos es consciente, la mayoría, ¿no? De que tiene que quedarse en casa y, bueno, las imágenes que vemos por televisión, hoy mismo en Barcelona, pues prácticamente no se veía gente por la calle. Ahora mismo es una ciudad absolutamente desconocida. Totalmente. Hay una cosa importante, la incertidumbre. Fíjese, hace una semana, doctor Vergés, el último programa que hacíamos, yo lo decía ya con el micrófono cerrado. En el momento en que acabábamos de terminar el programa, recibíamos la noticia de que se habían cerrado, o se había advertido que al día siguiente se cerraban los colegios en Madrid. Eso dicho en el contexto de ahora, a mí me parece que lo dijimos hace un año. Sí. Han pasado tantas cosas que eso que hace ahora una semana que ocurrió, 168 horas, a mí me parece absolutamente ya de modé. Todas las cosas que han pasado. Y la incertidumbre es ¿qué va a pasar? Esa es la incertidumbre. Por eso hemos de dar información veraz. ¿Los niños van a volver al colegio en 15 días? No. ¿Los ciudadanos van a normalizar su vida en 15 días? No. ¿Va a volver la actividad deportiva en 15 días? No, está claro que no, porque cada día estamos viendo más casos y más contagios. Llevamos en España algo más de 9.000, unos 9.200 casos registrados y se prevé que en una semana podamos estar en 20.000, podamos doblar esta cifra. Póngase los auriculares, doctor Vergés, porque va a escuchar una voz que le va a traer muchos recuerdos y mucho cariño. Estamos ante una auténtica autoridad mundial. Una auténtica autoridad mundial porque fue el jefe mundial de todos los farmacólogos y todos los farmacólogos clínicos del mundo. Es catedrático de farmacología, es profesor emérito en la Facultad de Medicina de Montreal, en Canadá, de donde fue también director del Departamento de Farmacología, es internista, es expresidente de la UFAG, que es la Unión Internacional de Farmacología Básica y Clínica, es autor de más de 200 artículos científicos en las revistas más importantes del mundo. Y fue
también podemos añadir el maestro del doctor Vergés. Profesor Patrick Dussuic. Muy buenas tardes, profesor Dussuic. Muy buenas tardes. No sé si me oyen ustedes. Perfectamente, profesor, perfectamente. Son las 3:10 en estos momentos en Montreal, ¿verdad? Exactamente. Las 8:10 aquí en España. Le está escuchando un buen amigo suyo, profesor. Sí, lo veo, lo estoy viendo. ¿Nos está viendo? Estoy viendo, pero no consigo tener sonido, es decir, a través de Skype. Bueno, pues nosotros no le oímos, no le vemos, pero bueno, si usted nos ve, le mandamos este saludo cariñoso y pues ya está viendo al profesor Vergés. Dígame una cosa, profesor, antes que nada, ¿cómo está el tema del COVID-19, del coronavirus en Canadá ahora mismo? Ahora hay cerca de 400 casos en el Canadá. Le estamos viendo, profesor, estamos viendo. ¿Pero me oyen? Sí, perfecto, le estamos viendo y oyendo, sí. Y si quito... No deje el teléfono, profesor. Tal como Exactamente. Está. Tal como está bien. Entonces, aquí hay más o menos en el Canadá, hay cerca de 400 casos, aquí en el Quebec 50, y hay un paciente que ha fallecido del lado de Vancouver. O sea, por ahora sigue aumentando, pero sigue siendo, yo diría, todavía lento el aumento. O sea, pero han cerrado desde hace unos días ya, todo está cerrado, bares, restaurantes, teatros, universidad, todo está cerrado. Es decir, doctor Vergés, vemos que en Canadá han tomado las medidas correctas con más rapidez que las que se tomó en España. Posiblemente profesor, no sé si hubiéramos tomado aquí en España las medidas con esa rapidez, con esos pocos casos comparativamente con los de España, que superamos ya los 9.000, superamos los 300 fallecidos y se prevé que en las próximas horas estas cifras puedan doblarse. Claro, estas medidas se tomaron hace 48 horas, estas medidas que usted está comentando. Y solo un muerto es un muerto, evidentemente. Y más, como siempre decimos, si te es cercano, aún más, ¿no? Pero, es decir, Canadá ha puesto manos a la obra rápidamente, profesor. Sí, más rápidamente que Italia, lógicamente, y que España, y que Francia, sin la menor duda. Sí. Absolutamente. Bueno. Sí. Los casos que aquí han venido, los primeros contagios han sido pacientes procedentes de Irán. Aquí él ha empezado de la costa este de Irán y de la costa oeste eran asiáticos, evidentemente. Profesor, pero bueno, estamos en el mismo cacao que ustedes y hay que ser civilizados todo el mundo y evitar que la gente se exponga y que exponga a otros. Es el mismo rollo que ustedes conocen, nosotros también. Entonces yo estoy en casa y veo los pacientes, sigo la clínica, pero desde casa, por teléfono o por Skype. Bueno, esto lo que va a hacer, evidentemente, es un adelanto exponencial de las tecnologías, del teletrabajo, algo que tarde o temprano tendría que llegar, y a lo mejor lo que ha hecho esta COVID-19 es empujarlo. Hablaba usted de cacao. ¿Por qué hemos llegado a este cacao, profesor Dussuic? Realmente la gente se sorprende por qué, aparte de que vemos lo pequeños y lo vulnerables que somos las personas, que es el mundo ante las enfermedades, dice, ¿cómo algo que hace 3 meses se desconocía está creando esta alarma mundial que vamos a ver cuánto dura y vamos a ver qué consecuencias, no solamente sanitarias, sino obviamente económicas, va a dejarnos? ¿Cómo se produce ¿Hay alguna explicación plausible o entendible? Hay, yo creo que múltiples factores. Primero, la elevadísima intercomunicación de países, de gente, que hace que estos virus son transportados y repartidos de una manera extraordinaria. Por otro lado, si miramos, si en China ha habido 70.000 o 75.000 pacientes
detectados, es decir, probablemente infectados muchísimos más, pero detectados. Comparado a 1.000 millones de chinos que son, tampoco es tanto. Sí. Aquí mueren cada año, cada invierno mueren 3.500 personas por la gripe. Sí, sí. Entonces, sí que es potencialmente, si no hacemos cuidado, mucho más severo que la gripe, pero en el fondo por ahora tampoco es, cada año tenemos lo mismo. Lo que no justifica el bajar las armas tampoco. Claro. Y no hay medicamentos, no hay nada, que hay algunas cosas en estudio, pero que no tiene, por ahora no tenemos ninguna prueba de que funcionen. Veamos. Aquí en España el profesor Oriol Sitcha está con un equipo de investigadores intentando desarrollar, y en 3 semanas creo que tendremos una respuesta, en 21 días han dicho, de no una vacuna, no una curación, eso va por otra vía, pero sí algo que pueda impedir o limitar mucho las opciones de que una persona se contagie. Exactamente. Doctor Vergés? Sí, es correcto. Eso ya sería un paso importante, ¿no? Sí. A ver si el ensayo clínico... Ellos bien, ¿no? utilizan, lo que están utilizando en este estudio es una combinación de cloroquina, que es un antipalúdico bien conocido, y un inhibidor de una proteasa utilizado también para el HIV. Y esperan que con esto disminuirán la penetración celular y la replicación del virus. Veamos, la idea de utilizar una combinación me parece mucho más sólida que otros estudios que están utilizando sencillamente cloroquina o quercetina. Hay diferentes productos que se están estudiando que a mi juicio tienen menos probabilidades de funcionar que esta combinación. Ojalá sea positiva y eso pues elimine el aumento, que la curva de contagios y disminuya, porque eso evidentemente nos haría volver un poquito más a la normalidad. Y yendo dígame. No, iba a decir, el otro factor que hace que haya esta gran expansión y estas mortalidades es debido a las características de los pacientes. Sí. Es decir, son probablemente la gran mayoría de gente será expuesta al virus y tendrá una gripilla, un resfriado con un poco de tos, un poco de fiebre, y digamos, hay pues 98% de pacientes que no tendrán gran cosa. En cambio, el 2% de estos de sujetos, dado a su excesivo peso, dado a comorbilidades como hipertensión, diabetes, triglicéridos elevados, o tal lo que usted quiera, esto es una población mucho más vulnerable que otros. Entonces, esto también favorece no solo la infección en sí, pero sobre todo favorece la presentación de un caso severo. Y seguramente, es decir, obviamente, y además como vivimos más viejos, pues los pacientes de más de 70 años, no hablemos de más de 80 todavía, son más vulnerables y van a pagar la nota mucho más. Bueno, aquí... creo que muchos factores que hace que tengamos esta gran pandemia. Sí. Como estamos interconectados, se sabe, profesor, que hoy, por ejemplo, la Unión Europea ha cerrado las fronteras entre países, a nivel terrestre, no aéreo de momento, pero sí a nivel terrestre, no para mercancías, sino el tráfico de personas. El Reino Unido ya ha dicho que a las personas mayores de 70 años les obliga a estar en casa durante los próximos 4 meses. Las personas personas jubiladas, ya se entiende, personas de más de 70 años, los 4 meses en casa. Este es un programa de personas para personas con artrosis. Hoy un especial COVID-19, pero no podemos obviar a nuestros oyentes habituales del programa. Profesor Dusuic, las personas que sufren enfermedades reumáticas y especialmente artrosis, ¿cree usted que es un grupo vulnerable? ¿Es un grupo, digamos, con un riesgo más alto que las personas sin patología reumática?
La respuesta es sí, por parte de las características de esos pacientes. El peso es un factor importante para la presentación de osteoartritis o de artrosis, y muchos de esos pacientes, dado el exceso de peso, pues también presentan lo que llamamos el síndrome metabólico, es decir, diabetes de tipo 2, hipertensión, ácido úrico elevado, triglicéridos elevados. Es decir, sí es una población que tiene más riesgos porque tiene muchas más comorbilidades. Por otro lado, es una población vieja, entre comillas, pero es decir que veremos más artrosis en pacientes de más edad que en más jóvenes. Entonces, todos estos factores hacen que sí que tienen más riesgos. Esto no quiere decir, hablamos de riesgos, y creo que es importante que seamos positivos frente a los pacientes. Es decir, riesgos no quiere decir que lo van a tener. Lo importante es que ellos sean conscientes que tienen más riesgos para precisamente ser mucho más vigilantes y evitar los contactos, etcétera, etcétera. Usted, como digo, una gran autoridad mundial de los fármacos, y estos días ha corrido una noticia y han dicho, no, esto es un bulo, no, pero ahí está la noticia, las fake news, ¿no? Sí. A las que lamentablemente estamos acostumbrándonos a que nos invadan, y lo que hay que hacer es dar la información veraz. El ibuprofeno, que cuidado, que las personas que empezaban con un pequeño síntoma de resfriado, que podían pensar que era un pequeño síntoma de resfriado y se tomaban ibuprofeno, que eso lo que hacía era acelerar el virus, que hacía que nos contagiáramos antes del COVID-19. Esto lo dijo el ministro francés de Sanidad. Esto lo dijo el ministro, claro. Lo dijo el ministro francés de Sanidad. Claro, no lo hizo un cualquiera. Sí. Luego rectificó, sí. Le hicieron rectificar, supongo. Sí. Bueno, no sé si ha rectificado. No, yo creo. No sé. Lo dijo públicamente y claro, una alerta y una alarma, ¿no? Pero no sé si ha rectificado. Ellos decían que tenían datos de gente joven, sí, que a tomar ibuprofeno iba, dijéramos, mucho más rápido la progresión de la enfermedad. Esto es lo que comentó el ministro francés de Sanidad. Ahora, usted es farmacólogo clínico, doctor Bresies, ¿a usted qué le parece? Bueno, a ver, estas noticias se han de tener con mucha precaución, en pinzas, ¿no? Porque, bueno, el ibuprofeno es verdad que es un antiinflamatorio muy utilizado. De hecho, a dosis baja es analgésica y a dosis de 1800 es antiinflamatoria, ¿no? Entonces, es muy probable también que haya muchos de estos pacientes que estén tomando ibuprofeno. Por lo tanto, el decir que el fármaco pueda producir esto no es fácil, ¿eh? No sé, hay con mucho cuidado. Sí que es verdad que los antiinflamatorios y la propia ficha técnica de los antiinflamatorios, concretamente el ibuprofeno, pues hablan, ¿no? de que bueno, que a veces pueden, sobre todo en enfermedades víricas, pueden enmascarar el cuadro vírico, ¿no? Por tanto, porque actúan a diferentes niveles y pueden reducir la inmunidad, ¿no? Pero bueno, en principio la Agencia Española de Medicamento se ha pronunciado, dijéramos ayer se pronunció por la tarde, diciendo que no había ningún dato que permitiera pensar en ese sentido, ¿no? Y que evidentemente se estaba siguiendo de farmacovigilancia de esos temas y se va a ver, ¿no? Pero bueno, en teoría cualquier antiinflamatorio puede bajar las defensas, ¿eh? Esto sí que está... No sé, Patrick, no sé qué opinas tú. Yo sería más prudente que esto. Es decir, no hay ningún estudio que demuestre que son claramente inmunosupresores, porque no son inmunosupresores. Entonces, en principio, no tenemos ninguna prueba de que faciliten o agraven la evolución del paciente. Por otro lado, cualquier paciente con una gripe es una persona más vulnerable. Y no olvidemos la toxicidad gástrica de estos productos. Y estos pacientes serán mucho más vulnerables si además tienen otros problemas como el COVID-19. O sea, son más sensibles a la toxicidad gástrica. Esto por un lado. Segundo, si... Hay artículos que han sugerido en ratones, en animales, que podían modificar la reacción inmunitaria, los antiinflamatorios. O sea, no es imposible que puedan de alguna manera afectar la reacción inmunitaria.
frente a esto. Yo creo que en cuanto si fuera paciente, creo que sería muy prudente en tomar un antiinflamatorio para calmar los síntomas del COVID. El paciente que ya va tomando antiinflamatorios, yo creo que no los tiene que dejar, y se puede que disminuya las dosis, pero no creo que se trate de dejar los antiinflamatorios tampoco. Pero no soy partidario de administrarlos. Perfecto. Permítame, profesor, no se retire. Vamos a invitar a esta mesa virtual. Le estamos viendo al doctor Lorenzo Armenteros del Olmo, que nos está siguiendo desde su Galicia. Doctor Armenteros del Olmo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes. Don Lorenzo es médico de familia, es miembro de la Comisión Permanente de la Sociedad Española de Medicina General, la SEM, y es un gran experto en esta materia. Bienvenido y gracias por su tiempo, don Lorenzo. Una curiosidad, aparte de los casos de Ceuta y Melilla, recordaremos todos, que Galicia era la comunidad autónoma española que en los primeros días parecía como un oasis donde no entraba el coronavirus, ¿verdad? Sí, eso dio la sensación inicial, Sí. como ha ocurrido en otras comunidades o como ocurrió en Murcia, pero eso es una falsa percepción. Como ustedes pueden ver, todas las comunidades están afectadas de una u otra manera. Sí que tenemos una cierta, no sé si denominarlo suerte, porque parece una palabra que no tendría mucho lugar en este caso y en esta terrible enfermedad, pero sí que el número de casos no se ha disparado como se ha disparado en otras comunidades. Se puede decir que es un número que está en cierta manera controlado y que está permitiendo todavía tomar medidas para evitar una progresión que sea más rápida. Es difícil saber si va a ser posible evitarla o no evitarla, pero sí que da la sensación de que el que se estén produciendo casos de una forma más despacio, sin haber entrado en una diseminación y una infección comunitaria, puede dar lugar a que se puedan tomar medidas, y una medida como ha sido el aislamiento en la que pueda ser efectiva de una manera mejor en esta comunidad, o ojalá que fuera en todas, pero que sí en esta puede darse la situación. España está en estado de alerta desde el pasado domingo, desde ayer a las 0 horas, bueno, 0 horas del sábado al domingo, 0 horas del domingo realmente. ¿Se están tomando las medidas correctas, doctor Armenteros del Olmo? Yo creo que se están tomando las medidas a medida de lo que está ocurriendo, un paso por detrás de lo que está ocurriendo. Vamos por detrás de la epidemia. Sí. La epidemia nos está marcando el ritmo, y la epidemia en situaciones tan complejas como es la de Madrid superan absolutamente la velocidad de las medidas que se están tomando. Todas las medidas van por detrás y esto está dando lugar a mayor diseminación de la infección y a un riesgo añadido para los profesionales que están tratando de contenerla. No solamente se puede tener la voluntad o el esfuerzo de la población conteniéndolos en casa y confinándolos, sino que es necesario que los médicos dispongan de mecanismos de defensa ante la enfermedad, de medios para combatirla, y parece que eso están llegando muy despacio. Ayer escuchábamos al ministro quizá palabras dramáticas para una situación tan grave como está ocurriendo, a llegar a decir hay que expropiar las máscaras, sí, hay que buscar respiradores en países productores. Estamos en una situación que parece como si fuera en un símil bélico, pero en una situación muy grave y casi de guerra, porque las medidas que se han tomado da la sensación y se perciben como que son tardías, aunque puedan ser efectivas, se tendrían que haber tomado antes, y tener desde luego la previsión para algo tan sencillo como es el material de que puedan utilizar el personal sanitario, batas o mascarillas. Cuando se toman medidas tardías hay que hacerlas exageradamente, y es lamentablemente lo que está sucediendo. No obstante, vamos por detrás, como bien dice, y el ir por detrás no es bueno, porque no podemos avanzar para cortarle el paso. Ojalá lo consigamos. Ustedes están ahí al pie del cañón.
Y qué bonito es que cada día España entera salga a los balcones, a las ventanas, a aplaudirles, a los médicos, a los enfermeros, a las enfermeras, a las médicas, a los que están a pie de obra, a los que están ahí en primera línea, jugándose también su salud por la salud de todos. Son días muy duros para los médicos de familia, doctor Armenteros del Olmo, ¿verdad? Yo creo que sí, pero vamos, en esto cuando hablamos de los médicos debemos generalizarlo a todo el personal sanitario. Todo, sí. Y a otros colectivos que también lo están pasando mal y están haciendo un esfuerzo. Yo creo que el personal sanitario está en un esfuerzo de tensión, se está absolutamente sobretensionando el sistema de salud, que puede hacer, el riesgo que tenemos es que pueda hacer crack, porque los médicos y resto de personal estamos sacando horas donde no las tenemos, haciendo un esfuerzo doble, trabajando casi con una en algunos. Doctor, con una voluntad extrema para poder superar esta situación. Pero claro, estamos tal como expresan los expertos, en una fase inicial de la epidemia. Y aunque estamos en diferente situación, dependiendo de las comunidades, la situación de Madrid es muy dramática, sí, y de otras comunidades tenemos un cierto grado de relajación, pero nos puede ocurrir a todos lo mismo. Y ese estado de tensión es negativo para el trabajo. Es necesario encontrar medidas que puedan equilibrar y que puedan ser lo suficientemente importantes para que se pueda compaginar no solamente la atención adecuada a los pacientes, sino algo como pueda ser el descanso y la seguridad del personal sanitario. Hay un tema clarísimo, y es que yo no sé si hoy Barcelona, ahora mismo Barcelona es una ciudad desierta, evidentemente, pero esta mañana hemos visto imágenes de Madrid, sobre todo Atocha. Nos hemos concienciado realmente, porque hay un tema que ocupa y preocupa mucho, que es la incertidumbre. Como vamos por detrás, como bien dice don Lorenzo, no sabemos qué pasará. Hoy salen los ministros diciendo el estado de alarma habrá que prolongarlo 15 días. Bueno, eso lamentablemente lo sabíamos desde el minuto 1, que se iba a prolongar más de 15 días y más de un mes. Esta incertidumbre evidentemente no es buena. Pero hemos tomado conciencia, la sociedad española, de que hay que hacer caso, de que hay que quedarse en casa, de que hay que lavarse las manos, de que no hay que salir si no es necesario, para no contagiarse, pero también para no contagiar a los demás. Yo creo que sí, que se está en un periodo muy corto. Esto es los que tenemos la desgracia de estar viviendo toda esta situación, vemos que los tiempos cambian de una forma tremenda. Lo que hace una semana parecía insignificante se convierte en algo tremendo 7 días después. Y sí que hace 4 días había una escasa conciencia y se podían avisar de que era mejor quedarse en casa, pero posiblemente mucha gente no lo hacía. En este momento sí que se está haciendo. Usted decía una palabra y yo creo que define absolutamente todo lo que está ocurriendo, y es la gran incertidumbre. Cómo están pasando las cosas de una manera que no esperamos. También citaba que el propio ministro dudaba de las escenas que veían en el propio metro. O sea que se toman medidas para los transportes públicos, pero se desborda esa medida que se ha tomado, porque se intenta que los trenes, los transportes públicos desplacen a menos viajeros para que mantengan la distancia, que se retrasen o que se disminuyan los transportes, pero lo que ocurre es una avalancha de personas en las estaciones pegadas unas con otros, con lo que a veces seguimos en esa teoría. Estamos un poco por detrás, debemos prever absolutamente todos los detalles si queremos que esto pueda llegar a un objetivo positivo, y en eso tenemos que estar todos unidos, hacer un gran esfuerzo, empezando por las autoridades políticas, autoridades sanitarias, que son las que deben comprender más toda esta situación, y debemos protegernos unos a otros, protegernos de una manera efectiva, siendo solidarios con nuestros vecinos y protegiendo también de otra manera
también la sobredimensión o la sobredemanda en los centros de salud y en los hospitales. Debemos intentar que la demanda sea adecuada y procurar convertir en consultas telefónicas todo aquello que se pueda convertir en consulta telefónica para evitar cualquier sobrecarga que se pueda tener en los centros sanitarios, tanto hospitalarios como de atención primaria. Debemos ser conscientes y utilizar las medidas alternativas que podamos tener, entre ellas la consulta telefónica, los test que diferentes comunidades están haciendo para que las personas los hagan en casa dependiendo de la sintomatología, las llamadas a los teléfonos 900, todos ellos sobrecargados en todas las comunidades, pero desde luego evitar el contacto en los centros sanitarios, que a veces puede ser más perjudicial para el propio paciente y para los que están a su alrededor. No. Sí que existe una conciencia, pero aún debemos insistir en ella, seguir insistiendo. Claro. Nunca habíamos vivido una situación así. Creo que nadie de los que estamos habíamos vivido una situación así, donde se habla incluso de una jerga bélica, ¿no? El confinamiento. Vamos a confinarnos. Doctora Montse Romera, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Me oyen bien? Le oigo perfectamente, muy bien, Montse. Doctora Romera. Gracias por acompañarnos. La doctora Romera es una excelsa reumatóloga, buena amiga de OAFI. Ha estado en este estudio, en esta silla que estoy señalando exactamente hace alguna semana, en los albores de este tiempo de radio. Usted también está en casa ahora mismo, ¿no? Está también... Permítame la expresión, repito lo que acabo de decir, confinada en su domicilio. Sí, nosotros, yo estoy confinada en mi domicilio, sí. Pero estoy trabajando todo lo que puedo. O sea, en mi hospital, yo trabajo en el Hospital Universitario de Belviche, sí. Se están haciendo turnos para que podamos atender los profesionales a todas las demandas, aquellas que sean urgentes, de nuestros pacientes. Yo como reumatóloga tenemos pues pacientes que sí que necesitan hacernos unas consultas. Entonces hacemos turnos y a mí me toca ir al hospital pues cuando se ha hecho una planificación para que todos podamos ir y para que en el caso de que cada vez hay más sanitarios, más médicos y demás sanitarios que están infectados, sí. Pues como menos nos infectemos y vayamos pudiendo resolver uno a uno estos problemas que se nos están planteando. Entonces yo en principio estoy en casa, siempre estoy en casa, excepto cuando voy al hospital. Sí. Y así intento no contagiarme por el coronavirus. La doctora Romera es especialista en artrosis, es miembro del grupo de artrosis de la Sociedad Española de Reumatología. Doctora, ¿preocupada? ¿Cómo ve? Si tuviera una bola de cristal, ¿cómo, a la velocidad que están pasando como decíamos con el profesor Dusuic o con el doctor Armenteros del Olmo, a la velocidad que están pasando los acontecimientos, ¿se atreve usted a dar, no sé, lo que pueda pasar de aquí una semana? ¿En qué situación podemos estar? No, yo no lo puedo decir. Primero, yo no soy epidemióloga. Yo además he entrado tarde porque ha habido un problema con el Skype y no he oído todo lo que ha dicho el profesor. De todas maneras, yo lo que sí que puedo decir es que como estoy conectada, nuestro equipo está conectado constantemente mediante WhatsApp, también por los mails del hospital que los tenemos en casa, lo que sí que vemos es que las normativas van cambiando y que se van cambiando dependiendo un poco de cómo evoluciona con los casos que hay y con los pacientes que acuden a urgencias. Y yo no lo puedo decir, parece que es exponencial la infección y bueno, y se está trabajando en esto. Hoy una buena noticia es que
que aquí en Barcelona se va a poner en marcha un ensayo clínico para ver si podemos detener un poco este coronavirus y además con fármacos que los reumatólogos utilizamos, como es la hidroxicloroquina en pacientes con artritis reumatoide y con lupus. Por lo tanto, tenemos que esperar y ver. Yo lo que sí que para mí es importante seguir las recomendaciones que nos vienen desde el Ministerio de Sanidad y de los directivos de nuestros hospitales, que en principio son los expertos y son los que nos dan las normas que hemos de seguir en cada momento y lo que tenemos que hacer. Como reumatóloga y centrándonos en los pacientes con patologías reumáticas, artrosis o AFI, ¿cree usted que los enfermos reumatológicos son un grupo de riesgo? Y si es así, ¿han de tomar alguna medida especial, doctora Romera? A ver, nosotros tenemos pacientes que están inmunodeprimidos, o sea, quizás en la artrosis no están inmunodeprimidos, pero que sí que a veces son población de riesgo en el sentido de que, pues esto, como ha dicho el profesor, toman antiinflamatorios, son personas a veces de edades más avanzadas con diferentes comorbilidades, como la diabetes, la hipertensión. Pero en principio los que a nosotros más nos preocupan es los pacientes con enfermedades reumáticas inflamatorias, con pacientes que están más inmunodeprimidos y que además toman tratamientos inmunosupresores. De momento no tenemos datos específicos sobre qué ocurre con los pacientes reumáticos y qué efecto tienen los tratamientos que reciben. Lo que sí que es un mensaje muy importante, porque está pasando, porque nos está llegando, nos llega a través de la Sociedad Española de Reumatología, nos llega porque nuestros pacientes, por ejemplo, muchos pacientes míos tienen mi mail del hospital, yo el mail del hospital lo puedo ver, y nos hacen consultas sobre los tratamientos biológicos que están tomando. Entonces, el mensaje más importante es que no dejen los tratamientos. Es muy importante, igual como esta fake news que ha salido sobre los hipotensores, que podrían también perjudicar al coronavirus. Entonces, lo más importante, el mensaje que creo que se debe dar es que no deben dejar los tratamientos, que si tienen alguna duda han de ponerse en contacto con sus médicos. Siempre hay un reumatólogo que les puede contestar en el hospital. La Sociedad Española de Reumatología tiene una web que se llama, y una parte de la web que se llama inforeuma.com, donde todas las dudas se van a intentar resolver. Estamos haciendo llamadas telefónicas a los pacientes. Aquellos que podemos ver los análisis, los vemos, les contestamos y les llamamos por teléfono. Con lo cual, esto es el mensaje más importante. No deben dejar los tratamientos y han de tomar las mismas medidas generales que la población general en cuanto al lavado de manos, evitar los contactos, pero lo que sí que es importante es no dejar el tratamiento y antes de dejar el tratamiento consultar con su médico o con el grupo de médicos que le pueda atender en ese momento. Tenemos ya en conexión a la doctora Vitaloni, pero doctor Vergés, ¿algún comentario de todo lo que hemos oído hasta este momento? Bueno, lo primero, agradecer al doctor Armenteros, a la doctora Romera y al doctor Dusuic el que pues, estén aquí y que además lo hemos hecho a través, dijéramos, de Skype, para que pues demos ejemplo de que realmente pues poder tener una reunión de este nivel y que realmente tengan la información sin que haya contagios, ¿no? Agradecerles lo que han dicho los tres, realmente totalmente de acuerdo. Continuar, yo diría, en la línea de, sobre todo, de evitar la contaminación, de quedarse en casa, de lavarse las manos. Como comentaba el doctor Armenteros, también muy bien todo el tema, hay teléfonos de información. Después, como contaba la doctora Romera, pues la Sociedad Española de Reumatología, todas las sociedades médicas en general, pues están volcadas en ayudar. Y hay webs, la UAFI por descontado, por eso hemos hecho programa, estamos aquí para ayudar a los pacientes y la tecnología y bueno, y también al doctor Dusuic agradecerle pues todos los comentarios que está diciendo él, ¿no? Y bueno, esperemos que con todas estas medidas
pues podamos reducir todo lo que es el contagio. Porque el problema aquí, que se ha dicho, y es que realmente, de hecho el doctor Armenteros también lo comentaba, y es que se pudiera bloquear el sistema sanitario fundamentalmente con este porcentaje que ha hablado todo usted del 2% de pacientes que necesitarían estar en UCIs y en cuidados intensivos. Claro. Aparte, y que muchos médicos podamos caer y podamos contaminarnos y no podamos atender a los pacientes. Este es el riesgo, por eso es tan importante que la gente no salga de casa. Yo creo que esto es un mensaje claro, ¿no? Colapsar sería tremendo. Doctora Mariana Vitaloni, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida, Mariana, bienvenida. La doctora Vitaloni es doctora en genética y patología humana, es especialista en salud pública, ha trabajado en la Organización Mundial de la Salud y en la actualidad es la responsable de I+D de la Fundación OAFI. La doctora Vitaloni además ha vivido, desde el principio, desde cuando el coronavirus dijo me voy de China y hola Europa, aquí estoy, se instaló en Lombardía, se instaló en Italia y concretamente en la zona de Véneto y la zona de Lombardía. Bueno, pues hay que decir que la doctora Vitaloni es nacida en Magherno, en la provincia de Pavía, en la región de Lombardía, y es oriunda de ese norte de Italia. Con lo cual, a usted todo el temor, la angustia y la información del coronavirus desde el primer día, ¿no, doctora Vitaloni? Exactamente. Y llevo viviendo esta situación de tensión ya desde hace casi un mes, porque, justamente los primeros casos de infección pues se registraron al lado del pueblo donde todavía viven mis padres y mi familia. Y entonces, claro, me llegaban las noticias a través de ellos y estaba muy alarmada y preocupada porque en Italia ya desde un principio se empezaron a tomar medidas muy fuertes y al ser el primer país de la Unión Europea donde estaba pasando todo esto, era todo muy, muy impactante y muy, muy rápido también. Yo recuerdo que aquí en España seguíamos casi con horror, ¿no?, lo que estaba pasando en Italia, la cantidad de contagios, la cantidad de muertos. Lamentablemente nosotros vamos por el mismo camino. ¿Diría usted, Mariana, doctora, comparando, ¿Italia fue más rápida tomando decisiones que nosotros? Yo creo que aquí en España no se utilizó la ventaja que tuvimos, claro, de ver el ejemplo de Italia y aplicar medidas más al mismo tiempo que Italia. Sí, yo creo que es un poco... Creo que, es algo entre comillas normal, ¿no? Que ves algo que está pasando en otro país y piensas que en tu país esto a lo mejor no pasará o no será tan grave. Uh-huh. Y en cambio, había en Italia también una voluntad y un intento de la población de intentar avisar los otros países europeos, ¿no? Porque, ellos estaban viviendo en primera persona todo esta crisis del coronavirus y así, pues, y también grupos de italianos en España, pues, estaban intentando avisar a la población, ¿no?, de que esto también se podría expandir a España y a otros países y era muy importante, pues, concienciar a la gente. Corríjame si me equivoco, está el profesor Dusuic oyéndonos, el doctor Armenteros del Olmo oyéndonos, la doctora Romero oyéndonos, el doctor Vergés aquí está en el estudio. Yo creo que incluso los propios médicos en España al principio no se le dio la importancia al coronavirus, diciendo, esto, lo que decía el profesor Dusuic, esto es una gripe, además aquí la gripe mató a 6.300 personas el año pasado, en Estados Unidos daba cifras el doctor Vergés en programas anteriores también muy, muy, muy superiores. No nos lo tomamos. Podemos hacer una introspección y decir que no nos lo tomamos en serio, al menos en la primera parte del partido. Sí. Yo creo que lo decía muy bien Mariana. Muchas veces estás viendo que pasan las cosas y no crees que pasará. Pero fijaros, yo no sé qué opináis todos, ¿no? Porque podemos hacer una tertulia ahora. Sí, por favor. Fijaros tienen todos los micrófonos abiertos. Los países que han evolucionado. Los países que han evolucionado mejor son Corea del Sur, Corea del Sur, Japón y China.
Es decir, y es donde las medidas han sido más restrictivas. Es un poco, es decir, y esto sí que ha pasado antes, o sea, incluso antes que Italia. O sea, estos han sido 3 países que realmente, a parecer, ¿no? Si es que China dice los datos son ciertos, ¿no? Se ha controlado de una forma estricta. También es verdad que son países muy disciplinados, ¿no? No sé, es curioso, no sé si tenéis alguna... Pero fíjese, el profesor Dusuic, usted, Canadá también. Usted nos decía, en Canadá, un muerto. Sí. Y ya han tomado las mismas medidas que estamos tomando aquí en España, con casi 300 fallecidos. Sí, sí. Y las medidas se tomaron ya hace varios días, es decir, no son... Antes, entonces. Llevamos ya, diría, días y días tomando medidas progresivamente cada vez más severas, pero llevamos ya semanas, yo diría, preparándonos a lo que estamos viendo ahora. Yo si me permiten, creo que también... Adelante, doctora Romera. Sí, yo creo que si me permiten también hemos reaccionado un poquito tarde, porque teniendo como teníamos la información, quizás estábamos pensando que esto no nos pasaría a nosotros. Especialmente cuando pasó en China, pero incluso cuando ya empezaba a pasar en Italia, lo veíamos como que aquí no pasaría. Teníamos incluso la población, ¿no? Nos hemos retrasado y esto ha sido un error, en mi opinión. Claro, y uno se pregunta, con esa información, como decíamos al empezar, ¿por qué va todo tan rápido? ¿Por qué los virus viajan en avión a día de hoy? Antes algo en China no nos hubiéramos enterado hace 50 años de esto. Doctor Armenteros del Olmo, ¿no hubo contacto médicos españoles con médicos italianos? ¿No se pusieron ustedes, aunque sea por curiosidad, qué está pasando en Italia? ¿Cómo nos puede afectar? ¿Entonamos el mea culpa de que fuimos un poco lentos al principio? Yo creo que lo que ha ocurrido es un avance tan rapidísimo exponencial, sí, que a veces no ha dado tiempo a tomar ni siquiera medidas. Solo tenemos que ir atrás en la hemeroteca y ver alguna noticia de finales de febrero y en la situación que estaban Italia e incluso España. Sí. Entonces, claro, las evoluciones hemos encontrado momentos en que en un fin de semana se ha duplicado, se ha multiplicado el 1000% alguno de estos casos y a veces no ha dado tiempo. Sí que tiene una razón en parte de que podíamos haber sido haber hecho un esfuerzo más intenso desde el punto de vista de información, de poderlo tener. Pero yo creo que las cuestiones no es exclusivamente eso, sino la rapidez en lo que ha transcurrido todo, sobre todo en Europa. En Europa ha sido muy rápido el avance. Pero sí tendremos unas ventajas, al menos en el Estado, y es la situación de las diferentes comunidades. Estamos encontrados con unas diferentes zonas que podemos llamar cero, que pueden ser el País Vasco, La Rioja, ahora está empezando Cataluña o Valencia y sobre todo Madrid. Entonces tenemos que aprender de ellos y en comunidades donde estamos ligeramente, los hospitales están liberados, no tienen esa presión que están teniendo los grandes hospitales, tanto en Madrid o como puedan estar en Barcelona o en el País Vasco, pues aprender de ellos y poder relajar esta situación en aquellas comunidades donde no se ha llegado a esta presión, porque sí que tenemos, y eso lo podemos comprobar por el número de afectados y por el número de fallecidos, que en las comunidades hay diferente situación y que la presión sobre los hospitales es muy, muy diferente. Tenemos en algunos lugares la suerte de no tener todavía esa presión. Quizá en un momento determinado habrá que utilizar incluso el desplazamiento de determinados profesionales de un lugar a otro, porque yo creo que en algunas zonas de este país la presión es excesiva. Yo creo que lo que está ocurriendo en Madrid no somos capaces de entenderlo o de verlo. Lo que está pasando de esos gimnasios que se están haciendo en La Paz o la utilización de hoteles para pacientes o que el ejército esté ocupando determinadas residencias o determinados hoteles para que puedan ser utilizados como sistemas de estadía intermedia o de grado intermedio de gravedad. Entonces eso nos puede servir también de experiencia. Tenemos que aprender día a día. Pero con independencia de entonar el mea culpa, como podemos tener todos, ha sido todo tan rápido que a veces las decisiones de un día son o bien un error al día siguiente o tienes que cambiarla al día siguiente porque ha ocurrido. Es algo tan sumamente rápido, está evolucionando de una forma tan sumamente diferente y tan que crea que esa incertidumbre de que lo que hoy podemos decir
mañana puede que no sea cierto. Ojalá esto que estamos hablando de estos tratamientos experimentales se puedan ocurrir algo positivo y que sean de una forma tan rápida como la evolución de la propia enfermedad. Pero sí, todo es algo tan a veces cuando hablas con los pequeños de la familia, muchas veces creen que están viviendo una especie de pesadilla, porque no se imaginan y no son capaces de entender en sus mentes qué es lo que está ocurriendo para que un país esté absolutamente paralizado, con un temor a algo intangible, algo invisible y algo tan sumamente desconocido como es un virus. Eso crea algo que yo creo que cambiará nuestras vidas y cambiará nuestro futuro y cambiará hasta nuestra forma de pensar y nos hace ver lo débiles que es el ser humano ante a veces la propia naturaleza. Espero que sobre todo nos cambie el civismo, porque aquí sin civismo no conseguiremos dominar esto. En Francia, hasta el gobierno que decide hacer elecciones, cuando ahora han empezado a tomar medidas más severas en París, ¿qué hace el parisino? Pues se va a la campaña. ¿Qué hicieron en Milán cuando decidieron cerrar? Pues vimos por la noche que mucha gente estaba en la estación para largarse, y era precisamente lo que querían evitar, que esta gente con posibles contagios no saliera al resto del país. ¿Qué hemos visto en Madrid? Que la gente se ha ido hacia Murcia o hacia otros lados. Y esto es lo que yo llamo, si no aprendemos de civismo y a respetar estas cosas, será mucho más doloroso. Y claro, por supuesto. O sea, Hoy hemos visto en el Reino Unido una media maratón con miles de personas unidas con lo que significa el sistema de exhalación haciendo deporte para una posible contaminación. Miles de personas abrazándose, besándose y teniendo un contacto estrecho y a través de un ejercicio. O sea que, a pesar de todo, no hay esa conciencia que dice el profesor, es de ese civismo que sería absolutamente necesario que se transmitiera a través de todas las fronteras, porque yo creo que este virus, eso está claro, para el virus no existe ninguna frontera, ni ningún país tiene la patente de la protección de que vayan a ocurrir o que vayan a ocurrir menos casos o de diferente manera que en otro país, bueno, en Italia o en España. Yo, si me permites, Ricardo, me gustaría añadir una cosa. Es que yo creo que sí, nuestros países no invierten mucho en lo que sería cultivar la conciencia social. Y por eso ahora quizás nos encontramos también en estas situaciones, excluyendo UK, que está enfrentándose a este problema de una forma completamente diferente. Pero también yo creo que estamos en esta situación porque no se ha invertido lo suficiente en lo que es la I+D y en lo que es cuidar la sanidad pública. Y esto es muy importante y ahora es algo que juega en nuestra contra de la salud de toda la ciudadanía. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que precisamente todo lo que es la investigación en general y especialmente en el tema viral, pues se tiene que hacer más. Esto es un tema que se tiene que invertir y tenemos que sacar dinero de donde sea, pero lo que es el tema de investigación pues es fundamental, ¿no? Ya lo estamos viendo, ¿no? Yo también un poco quería comentar en la línea que decía el doctor Armenteros, ¿no? Es que aparte del problema sanitario, que es importante y grave, y el problema económico que nos vendrá o que nos está viniendo, hay otro problema que lo comentó también el doctor Armenteros, que es la vulnerabilidad que tenemos las personas, ¿no? Es decir, nosotros estamos en una zona de confort. Sabíamos que teníamos que vigilar las enfermedades, dijéramos, cardiovasculares, las enfermedades, dijéramos, cancerosas, ¿no? También todo el tema de los accidentes de coche, pero ahí estamos en una zona confortable, ¿no? Claro, esto nos viene, dijéramos, pues que nos quita nuestro estado de decir, bueno, viene una cosa desconocida, ¿cómo podemos actuar? Esto nos hace más vulnerables, ¿no? Entonces aquí yo creo que tenemos que mirar de una parte tan negativa como la que estamos viviendo, sacar una parte positiva, ¿no? Decir que somos humanos,
Yo recuerdo en Barcelona en los años 74, cuando era pequeño, pues hubo una epidemia de cólera, que hubo bastantes muertos, ¿no? Sí, finales de los 70, ¿no? 74, en el año 74, ¿no? 74. Entonces, y nuestros abuelos, en el caso de mi padre, por ejemplo, mi abuelo murió de una pulmonía, ¿no? Porque no había penicilina, ¿no? Correcto. Por lo tanto, esta sensación la estamos teniendo ahora, y es que los seres humanos no somos tan... Sí, pero fíjese, una reflexión que me hacía un amigo, hablando de los infartos, hablando de los ictus, hablando de los problemas coronarios, el tabaco es un factor de riesgo importantísimo. En las cajetillas del tabaco pone fumar mata, y la gente va a fumar. Tan importante es fumar que los estancos son uno de los comercios que, al menos en España, tienen bula y siguen abiertos, y no creo que sea para comprar sellos, que ya es una cuestión que ya está prácticamente obsoleta. En cambio, al virus, a lo desconocido, a lo que creemos que está en el aire... da incertidumbre y da miedo. Da miedo. Es así, sí. Da miedo. Y a mí sí me gustaría, y aprovecho para dar las gracias a Cultura FM, que nos permite ampliar nuestra franja horaria, porque ahora ya son las 9 en punto de la noche. A mí sí me gustaría, doctor Vergés, teniendo a estos 4 líderes que tenemos... Hombre, un poquito de calma a la población, ¿no? Un poquito de positividad. De tranquilidad, siempre que sea posible, de positividad, porque lo hecho está. Y lamentablemente no está en nuestras manos evitar, está en las manos de los médicos, de los investigadores, de los gobiernos. Nosotros sí podemos hacer, quedándonos en casa, siguiendo bien las instrucciones. Pero ese temor, ese pánico, ese niño, efectivamente, esa niña que pregunta, papá, mamá, ¿qué está pasando? Tenía que volver a clase dentro de 10 días y no vuelvo, porque no volverá dentro de 10 días, ni posiblemente dentro de un mes. ¿Cómo afrontamos y la situación de confinamiento en casa? Que esto también puede no estamos acostumbrados a estar tantas horas en casa por muchas plataformas de series que hay ahora y por muchos canales de radio y de televisión que existan. ¿Qué mensaje positivo podemos sacar de todo eso? Y sobre todo, con positividad yo creo que se pueden afrontar mejor los problemas. Por supuesto. Profesor Disuic, algo positivo para la gente que amablemente nos oye, no solamente en España, sino a través de Facebook Live, puede hacerlo desde cualquier lugar del mundo, y nos consta que desde Latinoamérica tenemos también nuestros seguidores. Lo positivo es ver toda esta gente que ayuda a otros. Lo positivo es ver estos médicos, este personal sanitario, estos policías, es decir, todo el mundo que finalmente se queda frente a lo incierto para ayudar a otros. Bueno. Entonces, ya de entrada, esto yo creo que es muy positivo. Por otro lado, como dije antes, aquí en el Canadá mueren 3.500 personas al año de gripe. Sí. Y entonces tampoco estamos frente a un problema tan terrible, y creo que podemos mirar, hay 98% de casos que van a ser leves. Eso es verdad. Desde 2% de casos habrá 7-8% entre las personas de 70 a 80 años que tendrán problemas más severos o que van a fallecer, y este porcentaje aumenta, pero 85% de los abueletes entre más 80 años sobreviven, van a pasar 15 días en unidades de cuidados intensivos, pero sobrevivirán. Entonces, lo positivo es que sí hay mucha gente que tira adelante, pero para ello hay que ayudar. Hablaba del tabaco. El tabaco sí mata por muchos caminos, pero yo creo que frente a un virus que va a dañar precisamente este árbol traqueobronquial, creo que es absolutamente esencial mantenerlo lo menos inflamado posible. Y cada vez que un señor fuma un cigarrillo, yo creo que aumenta sus riesgos no de contagio, porque esto depende de con quién se enfrenta, pero de presentar algo más serio. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene que poner algo de lo suyo para que todos nos tiremos para adelante. Sí. Los niños no tienen que ver los abuelos, porque los niños pueden ser portadores sin tener ningún síntoma. Entonces, creo que hay una serie de medidas que
Sí, claro que son complicadas, pero que no tenemos remedio. El tema de la conciliación familiar todavía no está ni mucho menos resuelto, ni mucho. El tema económico, bueno, eso lo dejamos para una segunda parte, porque esto al final, venga, esbocemos una sonrisa, don Lorenzo, doctor Armenteros, al final, no sabemos cuándo, pero al final esto pasará. Sí, seguro que pasará, y eso es la confianza en la que todos trabajamos para que esto ocurra cuanto antes. Sí hay que hablar y hay muchos motivos para la esperanza. Esas palabras que decía el profesor de solidaridad, ver todo, como todo el mundo está participando, pero no solamente incluso las personas y las poblaciones, sino la propia industria con sus procesos de investigación, los nuevos fármacos que se puedan utilizar, o esa investigación que se hace a marchas forzadas para encontrar una posible vacuna. Entonces, todo esto nos hace pensar, porque ya conocemos el virus, conocemos mucho de él, conocemos una gran parte de la enfermedad, y con toda esta investigación yo creo que el futuro y el esfuerzo de todos puede contribuir a que esto desaparezca. Yo creo que en eso debemos confiar y en eso nos permite seguir viviendo y buscando ese objetivo final, que es que esta enfermedad pues desaparezca. Claro, porque este COVID-19 lo vamos a vencer, pero puede volver en otro año con otra mutación distinta, igual que pasa con el virus de la gripe, que viene cada año a visitarnos, ¿no? Pero también se pueden hacer vacunas, se está trabajando en ello, se hacen cada año vacunas, la OMS hace sus vacunas en función de las cepas que identifica, ¿no? Entonces esto va a ocurrir lo mismo. Sí. Doctora Romera, usted que siempre es positivista, cuéntenos algo positivo. Hay una cosa clara, a nadie se nos va a olvidar el coronavirus en la vida, siempre recordaremos. Es como aquellos, los mayores que hablaban de antes de la guerra, después de la guerra. Yo creo que para una generación será antes del coronavirus y después del coronavirus, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Bien, yo lo positivo que veo es cómo se ha volcado, cómo se ha volcado todos los trabajadores que trabajan en sanidad, médicos, enfermeras, pero también la gente que trabaja en la limpieza de los hospitales, de los centros, etcétera. O sea, la gente en esto ha sido muy solidaria. Hay una cosa muy bonita y muy positiva que escribía el doctor Trilla en La Vanguardia, y era que estudiantes de medicina, o sea, se han ofrecido como voluntarios para atender a aquellas personas que están solas, que pueden necesitar, que viven solas, que son mayores, que pueden necesitar, y esto es muy bonito. Los estudiantes de medicina que como voluntarios para atender a estas personas. Y hay otros grupos que también están haciendo este voluntariado, con lo cual para mí esto es muy positivo, la solidaridad. Pero también tengo que decir, y estoy de acuerdo con la doctora Vitaloni, de que no podemos bajar la guardia. Esto es un problema serio y está claro. Sí que es cierto pues que no todo el mundo se va a tener una enfermedad muy grave, pero sí que hay enfermedades graves. Hay muchos ingresados en los hospitales, por lo que yo sé, muchos intubados, con lo cual es muy importante dar los medios de información como la radio, la televisión, han de insistir en que la población no se lo puede tomar a broma. O sea, han de seguir las normas. O sea, no se puede salir, no se pueden pasear de 3 en 3 los perros, sacar a los niños en familia, porque esto se está viendo y se está viendo en la televisión, o que se vayan a las segundas residencias. O sea, el mensaje, yo creo que nosotros los profesionales estamos siendo muy solidarios. Hay gente que está totalmente agotada, guardias interminables. Seguro. Trabajar además trabajar como hemos de trabajar, con mascarilla, guantes, batas, es complicado, y lo que no puede ser es que la población se vaya a pasear, se vaya a la playa, y esto está pasando. Por lo tanto, positivo sí, hay mucha gente que está haciendo de voluntario, que está ayudando a los demás, pero hay gente que no se lo toma en serio. Y esto, para mí, los medios son los que tienen que insistir en que esto es una cosa seria. El abastecimiento está garantizado, que no hay que arrasar los supermercados. Yo creo que se están tomando ya medidas para
la gente esté el menos tiempo posible en los supermercados, las distancias de seguridad. Estoy contigo, Mariana, inmediatamente, pero creo que el doctor Disuic quería añadir algo. ¿Me comentan mis compañeros? ¿Sí, profesor? Sí, era que cuando el Josep habló de las vacunas, pero siempre tenemos algún mequetrefe que va a decir las vacunas no sirven para nada y yo no me vacuno. Eso es así. Y ahí siempre metidos con ideas más o menos raras que te fastidian totalmente la organización y las previsiones. Y ahí me callo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, lo de las vacunaciones, se tiene gente que vacunar y hay evidencia científica suficiente. Veas el sarampión, que en algunos países ha vuelto a haber brotes de sarampión porque ha habido personas que no se han querido vacunar y porque tiene esta falsa, en fin, este conocimiento tan negativo, ¿no?, sobre las vacunas cuando son necesarias. Esta inconsciencia. Que perjudican a los demás. Esta inconsciencia que además llevan a sus hijos, sin culpa alguna, a ser luego los que sufran las consecuencias. Totalmente. Doctora Vitaloni, usted tiene una sonrisa maravillosa, fantástica. Con esa sonrisa, ¿qué podemos decirle a la audiencia que amablemente nos ve y nos escucha esta tarde-noche? Bueno, yo quiero decir a todo el mundo de ser consciente, ¿no?, de todo el trabajo que están haciendo los sanitarios y todos los profesionales de salud para ayudarnos. Y bueno, y espero que esta experiencia, como todas las pruebas difíciles, pues nos deje una enseñanza que nos haga una sociedad un poco mejor y quizás pues tengamos más conciencia también de la importancia que también tienen las personas mayores en la sociedad, que muchas veces nos olvidamos de ellas y porque, bueno, estamos en esta sociedad así con un impulso al trabajo, a producir y así, pero bueno, estas personas también son fundamentales para nuestra sociedad y yo creo que, bueno, tenemos que aprender a cuidarlas más y por eso es importante seguir las recomendaciones de las autoridades. 4 voces autorizadísimas, doctor Vergés, pero no podemos dejar en este programa de dar la voz al paciente. Por supuesto. Porque OAFI es una organización internacional de pacientes. Correcto. No nos hemos olvidado de usted, señora Serradell. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gemma, buenas noches. Usted es enfermera. Exacto. Es paciente. ¿Cómo lo está viviendo todo esto? Pues bueno, como debemos de hacer todos la gente que vivimos en todas partes, es recluirnos en casa, ayudar a los que podamos desde casa y, con unos consejos muy básicos, si me permites. Claro. ¿Vale? Para la gente que está en casa, sobre todo para los pacientes con artrosis, que es a los que yo más siempre me dirijo, todo y siendo yo también una paciente con artrosis, ¿de acuerdo? Pues mira, sobre todo que no estemos demasiadas horas sentadas, que estemos haciendo algún movimiento siempre en casa, que hagamos unos movimientos muy suaves de tai chi, beber agua cada 15 minutos, infusiones calentitas y sobre todo comidas saludables, no por estar en casa, hacer aquellos guisos de las abuelas, aunque yo también lo soy, cargaditos de grasas y tal, sino comidas saludables, frutas, verduras y sobre todo seguir todos los consejos de las autoridades sanitarias, que esos son muy importantes. Claro, el estar en casa, confinado en casa sin salir más que para ir al supermercado, ir a la farmacia, eso también lleva, señora Serradella, que la gente diga, pues aquí estoy tumbada o tumbado en el sofá, si ya lo hago habitualmente, pues ahora con más motivo. Sobrepeso. Exacto, y eso y eso es lo que no es bueno. Sobre todo, pues ir haciendo movimientos, no pasarse horas y horas sentados en el sofá porque tampoco no es conveniente, y no hacer abuso de las cosas que no debemos de comer, ni de las cosas que debemos de acaparar de los supermercados, que no tenemos problema, no hay problema, que hay de todo, que mira, yo mismo vivo... papel higiénico hay, de verdad. Sí. Yo lo del papel higiénico sigo sin entenderlo, pero bueno. Bueno, sí, me ha venido aquello como un flash esta mañana. Digo, a ver, lo del papel higiénico, recuerdo hace unos años que en Argentina hubo el problema del corralito. Sí.
y se veía la gente comprando papel higiénico. Porque decían que por lo visto allí las infraestructuras y las fábricas no daban abasto, y entonces pues había escasez de papel higiénico. Digo, pues igual es que hemos pensado en esto y van a por el papel higiénico, pero vamos, no lo veo tan necesario. No, aquí no hay corralito, ni habrá corralito. No. Y para poder utilizar el papel higiénico, primero hay que tomarse algo, hay que comer algo, que es más importante si te vas a gastar un dinero, que este va a ser otro problema. Exacto, el tema económico. El tema económico. Va a ser otro problema, autónomos. Sí. Pero digo, eso va a ser para otro. Para otro día. Para otro día. Sobre todo, pues eso, saludaros a todos y cuidaros mucho. Y si no tenéis ninguna necesidad de salir de casa, en casa se está muy bien. Hoy le hemos tenido, ayudamos a todos. Hoy le hemos tenido para poder estar con todos vosotros y poder dar esta información, el doctor Vergés y un servidor, pero evidentemente ahora volvemos a casita. Y yo hasta mañana a las 8, vendré aquí a las 7:30, voy a estar en casita, también haciendo el teletrabajo, preparando el programa, el programa desde casa. Gemma Serradell, un beso muy fuerte, muchas gracias. Igualmente a todos vosotros. Gracias. Josep, con la tarda. Bueno, pues, profesor de Suic, un placer. Gracias por habernos atendido en directo desde Montreal, desde Canadá. Y nada, un placer haberle conocido y de saber que es un poco el padre profesional de la criatura. Es mi padre profesional, que tuve el honor de estar 3 años con él, ¿no? Una gran persona, un gran internista y farmacólogo clínico, que siempre, pues cuando le voy a pedir auxilio, siempre está al lado y me ayuda, que por muchos años lo podamos hacer, Patrick. Muchas gracias. Gracias a vosotros, y debo de añadir un detalle que me has deslumbrado, Josep, con una barba. No te había visto nunca. Primero, estás bien delgadito, bien guapote, y ahora con una barba, pues ya... Bueno, me sabe mal que mi mujer no haya venido a verte aquí, porque... ya nos tenemos muy vistos, entonces, entonces digo, bueno, el equipo me dijo, te tienes que dejar barba, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues voy a dejar la barba, y bueno, dicen que está bien, pues bueno, me quedo con la barba, ¿no? Gracias, Patrick. Bravo por los esfuerzos, gracias a todos, ha sido un placer oíros, y hasta pronto en condiciones mejores. Seguro que ojalá sea así. Gracias, profesor. Recuerdos a Lucy. Gracias, la barba es el look del 2020. La look del 2020. Sí. Don Lorenzo, muchísimas gracias, doctor Armenteros. Un placer haberle tenido con nosotros. No sé si quiere añadir algo más, pero estaremos en contacto, claro. Darles las gracias por poder expresar la opinión y desde una parcela muy importante en la sanidad, pero a veces un poco olvidada, como es la atención primaria, y que es fundamental y será fundamental en el desarrollo de esta enfermedad, ya que tiene mucho que aportar y ayudará mucho a los pacientes. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, doctor, y vaya el agradecimiento a todos los médicos, igual que a la doctora Montse Romera. Doctora Romera, muchísimas gracias por haber estado también en este especial COVID-19 de OAFI Radio. Gracias, Montse. ¿Estás por ahí? Sí. Sí. No. Digo que muchas gracias también a vosotros por este programa tan interesante y por contar conmigo para que exprese mi opinión. Muchísimas gracias. Y felicidades por el programa. Autorizado opinión. Muchísimas gracias a usted, doctora. Y gracias, doctora Vitaloni. Gracias, Mariana, que además eres compañera por ser, como digo, la responsable de I+D. Una muy buena profesional, Mariana, una muy buena profesional, muy buena persona, muy válida, y que nos da siempre lecciones a todos, y una persona muy humana, que yo creo que es muy importante en la Fundación, pues que siempre tengamos un equipo como el que tenemos, ¿no? Tan humano, y que siempre esté a favor de los pacientes, que es lo que queremos en la Fundación. Mariano, como has entrado la última, es la que posiblemente haya hablado menos. Si tuviéramos aquellos marcadores que tienen mis compañeros cuando hacen los debates políticos, pues sí, seguramente Mariana sería la que ha hablado menos. Venga, ¿qué quieres? ¿Algo que aportar para terminar? Me pillas así. Bueno, yo espero que
aunque toda esta historia del coronavirus haya empezado antes en Italia, luego se haya expandido a España y otros países, etcétera, pues yo espero que podamos ver todos juntos el final de esta crisis y volver pronto a nuestras vidas normales, aunque quizás con una lección aprendida, ¿no? Y bueno, y muchas gracias también a vosotros para darme la oportunidad de participar al programa, y creo que es muy importante tener una información que tenga una base sólida y científica, y que los pacientes puedan acceder a esta información y no dejarse guiar por informaciones falsas, que ahora mismo pues la internet está lleno de esas informaciones que pueden confundir la gente y los pacientes. Correcto. Gracias, Mariana. Un abrazo muy fuerte, doctora Vitaloni. Gracias. Hay una cosa clarísima, al menos a día de hoy todo lo que se ha dicho es lo último y lo más recomendable. Esto ya está en el Facebook de Cultura FM. En breve va a estar en las redes sociales, en YouTube, en la web de OAFI. Es decir, cualquier información, cualquier duda, busquen cosas serias, cosas veraces como las que hemos contado, gracias a los protagonistas que nos han acompañado esta noche. Nosotros, Ricardo, tanto mañana como pasado mañana, en todo lo que es la web y las redes de OAFI, iremos informando de toda la situación. Además, estamos coordinados con Estados Unidos, con la Arthritis Foundation y con asociaciones de pacientes, y por supuesto con la Consejería de Sanidad y con las comunidades autónomas, con el Ministerio de Sanidad, por supuesto, que es el responsable en estos momentos de la situación. Y es más, nosotros vamos a intentar, hasta que dure la crisis, pues en nuestro programa tener lo último para que los pacientes, dijéramos, con artrosis, con comorbilidades o enfermedades reumáticas, pues vamos a intentar tener la máxima información. Agradecerte, Ricardo, a ti, agradecerte también a la emisora que nos hayan dejado hoy pues 20 minutos más de tiempo, y sobre todo a los ponentes que hemos traído. O sea, yo creo que hemos tenido 4 ponentes de primer nivel, con cada una. Además hemos buscado la experiencia del profesor Dussuy como internista y farmacólogo clínico, la doctora Romera como reumatóloga y el doctor Armenteros como médico de familia especialista, medicina de familia, y la doctora Mariana Vitaloni como responsable de I+D de nuestra fundación. Y una gran enfermera y paciente. La Gemma, que realmente es una persona estupenda. Y terminamos, pero no queremos perder las buenas costumbres, doctor Vergés. Sí. Amigables, por favor, que entren. ¿Tienes dificultades de movilidad? ¿No quieres depender de que tus familiares te lleven donde quieres o necesitas ir? ¿Quieres desplazarte con tus hijos de forma segura? Te presentamos Amigables, un servicio de transporte y acompañamiento cómodo, seguro y muy amigable. Te llevamos donde quieras, de puerta a puerta, para que llegues sin preocupaciones a tu destino. Además, si lo necesitas, nuestros acompañantes pueden ir contigo donde quieras. Todo con mucho mimo y cuidado. Queremos que puedas desplazarte sin límites, poder dar alas a tu movilidad. Además, puedes abonarte al servicio para tener algunos privilegios, como poder reservar fácilmente por WhatsApp sin tener que llevar efectivo ni tarjeta. Amigables, ¿dónde quieres ir? Nosotros te llevamos. Todo pasará y ahí sigue Amigables con nuevos servicios de empresa, ampliando también, trabajando también desde casa. Se les llama por teléfono, igual que trabajando desde casa OAFI. Sí, yo simplemente quería decir que lo que hemos hecho en la Fundación es que, como las autoridades sanitarias nos recomiendan, es que el equipo trabaja desde casa. Todo el equipo de OAFI está trabajando intensamente, que nos pueden llamar igualmente, que todas las informaciones, otra vez por mail, por correo electrónico. Trabajaremos desde casa, pero estaremos al 150% ayudando a nuestros pacientes, ayudando a las consejerías de sanidad, al Ministerio de Sanidad, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que ver la parte positiva de esta crisis. Gracias, Joan Carles Pallarés. Gracias, David Panadés. Gracias, director. Gracias, Arnau Ballester. Una hora y 23 minutos de programa. Las 9 y 23 minutos. Gracias. Quédense en casa. Cuídense. Y ojalá esto pase, que pasará, pero que sea pronto, lo antes posible. Les habló Ricardo Aparicio. Muy buenas noches. Hasta mañana.